Buen día. Bueno, vamos a retomar. El profesor ya ha podido ingresar a sala. Eh, Profesor Silva, ¿está listo? Buenos días, sí. ¿Me escuchan? Sí, todo bien, profesor. Ya, Bueno, lo voy a presentar antes de iniciar la ponencia, por favor. ya, Bueno, gracias. en este tercer día de jornadas del 22º Congreso de Matemáticas, hoy vamos a tener la presencia del licenciado Ronald Silva con una ponencia denominada Atajos en la aritmética. El licenciado Silva es graduado en matemáticas puras de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene varios diplomados y tiene trabajos extensos en distintas universidades. Bueno, sin más preámbulo y disculpándome por la demora, vamos a iniciar con la ponencia del licenciado Silva. Por favor, profesor, estamos atentos a su ponencia. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Ya, entonces está muy bien. Bueno, voy a minimizar esta partecita porque no puedo ver. Está bien, profesor, continúe. Gracias, buenos días. Bueno, van a disculpar el retraso, había un problema de conexión con esto. Creo que siempre algunas veces pasa, ¿no? Esta situación. Bueno, voy a dar una charla que titula Atajos en la aritmética. Entonces, si observamos un poquito, hay una frase que dice: la matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas, ¿no? Ahí esa frase la señaló Gauss, ¿no? Uno de los mejores matemáticos, ¿no? Uno de los tres mejores matemáticos de todos los tiempos, ¿no? Lo otro sería Newton y el que le sigue sería Arquímedes, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito sobre una pequeña aritmética, ¿sí? Bueno, la charla va dirigida más que todo a estudiantes de colegio, ¿sí? Eh, y ahí está una pequeña aritmética, ¿no? Aquí hay digamos, un comentario, ¿no? Y voy a leer, permítame, dice: un joven llamado Andrés solo sabía contar hasta módulo 10. ¿Qué haré? Preguntar solía. Cuando acabe con los dedos de las manos y los pies, ¿tendré que empezar otra vez? Bueno, al finalizar la charla ya vamos a poder entender el chiste que va relacionado con esta situación, ¿no? Bueno, empecemos con la aritmética en miniatura, ¿no? Un sistema particularmente interesante es aquel que a veces se llama técnicamente aritmética modular, ¿no? Este sistema aparece en todas aquellas situaciones de manera cíclica, ¿sí? Gira los ángulos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno gira 360 grados, es lo mismo que no girar nada, ¿no es cierto? O cuando uno gira, por ejemplo, 301 grados, es lo mismo que girar un grado, ¿sí? Bueno, eh, en primera instancia vamos a hacer esta pequeña situación, ¿no? Vamos a numerar los días de la semana de 0 al 6, comenzando por el domingo. Fíjense, ¿no? Ahí vemos el domingo que se presenta el número 0, el lunes el 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, ¿de acuerdo? Ahora, siempre vamos a tener en presente eso, ¿no? Por el jueves 4, o sea, 4 va a representar el día jueves, ¿no? Por poner un ejemplito de toda esta tablita que estoy mostrando. Muy bien, ahora, dado que este ciclo es repetitivo, el ciclo repetitivo de los días, podemos pues representarlo de forma circular, ¿sí? Miren, aquí vemos un círculo, ¿no? Donde están representados de forma ordenada los días de la semana, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelvo a empezar. En ese sentido, fíjense que el domingo lo señalé como el número 0, el lunes 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vuelvo a empezar con el 0. Pero la situación aquí surge así, ¿no? Si volvemos a continuar, ¿no? Numerando los días, de acuerdo a lo que sabemos, ¿no? Aquí empecemos, repito, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vendría el 7, ¿no? Entonces, 7 es otra vez el domingo. El lunes vendría a ser 8. El martes vendría a ser 9, ¿no? Entonces, podemos verlo de esta otra forma, ¿no? Miren,
¿no? Numerando de esta forma como una espiral. Empiezo con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo. Después otra vez, el lunes viene 0,8, martes 9, miércoles 10, etcétera, ¿no? Fíjense, lo que formo es una espiral en el sentido horario, ¿no ve? Así que, de alguna forma, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, fíjate que el día de la semana cae el 0, es el domingo, pero también 7, pero también 14. Fíjate que el día que corresponde al lunes es el 1, pero también el 8. Así que en algún sentido podemos decir esto, ¿no? Que 7 es igual a 8. 7 es igual a 0, perdón. 8 es igual a 1, 9 es igual a 2, ¿de acuerdo? Donde el signo de igualdad pues no tiene en absoluto su significado natural, su significado habitual, ¿sí? Bueno, también podemos ir para atrás, ¿no? Podemos retroceder, ¿no? Es decir, si empezamos con el, miren, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Después del 0, antes del 0 viene el menos 1. Después menos 2, menos 3, etc. Lo que voy a formar es una espiral, pero en sentido antihorario. ¿De acuerdo? En sentido antihorario. Es decir, el día menos 1 es el día anterior al domingo, que es el 0, ¿no? Que vendría a ser el sábado, ¿no? Y el día anterior al sábado, pues vendría a ser el viernes. Fíjate. Entonces, en ese contexto, lo que podemos es observar lo siguiente, que menos 1 es igual a 6, menos 2 es representaría igual a 5, ¿no? Algo inusual, ¿no? Repito, que esta igualdad se sujeta a los días de la semana que estamos tomando en cuenta, ¿sí? Lo bonito de estas representaciones es que todos los enteros, toditos, absolutamente todos los puedo englobar en solamente los días de la semana. ¿Cómo? Fíjense, ¿m? Con esta espiral. Aquí están, en esta espiral están todos los números enteros, toditos. Y todos estos los puedo encajar, si queremos verlo de alguna forma así, en este circulito, donde solo va a tener 7 dígitos, el 0, el 1, el 2, 3, por ejemplo, ¿no? Como he mencionado, el 7, el número 0, el menos 7, y todos los múltiplos de 7 los puedo hacer corresponder con el 0, el 8, el 1, el menos 6, todos esos numeritos los voy a hacer corresponder con el 1. Así que toda esta espiral, donde hay una infinidad de números enteros, se van a corresponder con este circulito. ¿De acuerdo? Esa es una idea, digamos, muy interesante, muy simpática, ¿no? Vamos a ver algunas consecuencias de este hecho, algunos corolarios, ¿no? Y aquí hay una frase muy interesante, ¿no? Dice, uno de los aspectos más atractivos de los matemáticos es ver hasta dónde pueden llegar con tal de evitar el verdadero trabajo, ¿no? Y eso es algo interesante porque a veces dicen que los matemáticos siempre complican la vida. Puede ser algunas veces, pero lo que quieren es tratar de sistematizar todo para que todo fluya más rápido, ¿sí? Al respecto de esta palabrita corolario, que manejamos mucho, ¿no? En las situaciones de teoremas, corolarios, lemas, etcétera, la palabra corolario tiene un significado un tanto oscuro, pues viene de una palabra latina que quiere decir flor, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tiene que ver las flores con los teoremas o las matemáticas? Uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, es que una, digamos, explicación plausible es que en la antigua Roma era común dar flores como un agradecimiento, como una gratitud. Y pues un corolario vendría a ser algo así como, digamos, un regalo, ¿no? Legado por un teoremita, ¿no? Ok, volviendo al tema, volviendo a lo que estamos viendo, ¿no? No es muy difícil dar un criterio, pues, para averiguar qué números caen en qué días de la semana. Entonces, aquí tenemos un cuadradito, un cuadro, perdón, una tablita, donde señala los domingos, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, ¿no? Y los numeritos que corresponden a esos días, ¿no? Por ejemplo, como he señalado hace rato, los múltiplos de 7 van a caer perfectamente en el domingo. Los números de esta forma, ¿eh? Menos 6, 1, 8, 15, van a caer o van a corresponder al día lunes. Los miércoles, ¿no? ¿Qué números caen en miércoles? Menos 11, menos 4, 3, 10, 17 y muchos más van a caer en miércoles, ¿no? Entonces uno puede ver ya la estructura interna de cada uno de estos números. Por ejemplo, cuando decimos que son múltiplos de 7, pues su formita va a tener esta, ¿no? 7n. Cuando cae en lunes,
Todos los números que van a caer en el lunes van a tener esta forma bien simpática, 7n más 1. Por ejemplo, los días que caen en miércoles, todos estos numeritos, porque son una infinidad de números, van a caer, o van a tener la estructura 7n más 3, y así. Por ejemplo, ¿no? Por decir de otra forma, si tú me das un numerito que tenga esta estructura, 7n más 5, yo sé inmediatamente por la tablita que va a caer en el día viernes. ¿De acuerdo? Ok. Ah, voy a ir al pizarrón, permítanme por favor, para hablar aquí, ¿no? Una preguntita sería la siguiente. Dado un número, ¿no? ¿Qué día de la semana le corresponde? Entonces necesitamos una forma sistemática de hacer esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el número cualquiera. Lo que vamos a hacer es dividir ese número entre 7. Recuerden que 7 es el número de días de la semana. Lo que obtenemos es un cociente y un resto. ¿Cuándo termino de dividir? Cuando el resto es más pequeñito que el 7, ¿no? Entonces, otra forma de expresar esto es de esta otra, ¿no? A es igual a 7Q más R, donde R es el resto, y el resto va a variar entre 0 y 7. El R, que es el resto, puede ser 0, en cuyo caso la división sería exacta, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es quedarme con el resto. Voy a quedarme con el resto. Entonces, al número A le voy a hacer corresponder el resto, ¿sí? Entonces, como el resto va a variar entre el 0 y el 7, yo voy a poder determinar el número a cuál día de la semana le corresponde. Por ejemplo, 33, que es un número muy especial, ¿no? Es la edad de Cristo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir entre 7, ¿no? Obtener un cociente 4 y un resto 5, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vemos que al 33 le hago corresponder el número 5, pero 5, recuerden que es el viernes. Así que al número 33 le voy a asignar el viernes. ¿De acuerdo? Otra preguntita simpática sería esta, ¿no? Fíjense, voy a ir otra vez a la diapositiva, ¿no? Si estamos en jueves, ¿qué día será después de 5 días, ¿no? Bueno, una respuesta sería, bueno, contaremos, pues. Como el jueves corresponde al día, el 4 corresponde al día jueves, lo que tenemos que hacer es contar los días, ¿no? Un día, 2, 3, 4, 5. Así que va a caer en el martes. O sea, jueves más 5 días va a ser martes. O de forma más llamativa, ¿no? Más, digamos, espectacular. Podríamos tener de esta forma. Miren, 4 más 5 igual a 2. ¿Sí? Esto ya, si alguien ve por la calle y dice 4 más 5 igual a 2, nos tiran de locos, ¿no? Pero en este contexto que estamos trabajando, pues no es así, ¿no? Porque lo que estamos haciendo aquí es operar con los días de la semana, ¿sí? Eso es algo interesante de ver, ¿no? Otra forma de observar esto, ¿no? Otra forma de ver esta situación un poquito extraña es esta, ¿no? Permíteme, ¿no? ¿Cómo puedo yo sumar, ¿no? Con los números, con los días de la semana? Sumamos de forma habitual, ¿sí? Sumamos de forma habitual. 4 más 5, pues obviamente es 9. Lo que hago con el 9 es como indiqué. Lo vamos a dividir entre el número de días de la semana, que sería en este caso 7. Siempre por 7, ¿de acuerdo? Porque estamos en ese contexto. 9 entre 7 es 1 como cociente y sexto me da 2. Así que 4 más 5 vendría a ser 2. No nos olvidemos los cálculos, ¿de acuerdo? Para hacer esta situación. Cuando sumamos días de la semana, bueno, lo que hacemos es dividir y quedarnos con el resto. ¿Está bien? A partir de esta idea, pues podemos construir una tablita de suma para los números del 0 al 6, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Voy a ir otra vez, por favor, a la diapositiva. Permítanme. Acá está. Aquí está. La tablita de adición módulo 7. ¿Por qué el módulo 7? Pues porque estamos en los días de la semana. Por eso, básicamente, ¿no? Entonces nos observamos esta tablita y, por ejemplo, sumamos 3 más 4. ¿Qué me da como resultado? 3 más 4 me da 0. ¿No? Ya sabemos cómo tener esta tabla, como le acabo de decir. ¿no? 5 más 6, digamos. 5 más 6, aquí está 6, aquí está 5. 5 más 6 me va a dar 4. En base a lo que hicimos, puedo yo elaborar esta tablita. Y esta tablita es bastante simpática, ¿no? Si se dan cuenta, tiene muchas propiedades simétricas. Una de ellas es, por ejemplo, esto, ¿no? Empiezo con el 0, 1, 2, 3, lleno.
Por ejemplo, acá empiezo con el 1, 2, 3. Voy, fíjense, haciendo una cadena ascendente, pero voy a terminar con el primer dígito, en este caso 0. Empiezo con el 2, después 3, 4, 5, 6, 0, 1. Y así con los demás, ¿de acuerdo? Si podemos observar bien un poquito también, una de las propiedades bien simpáticas de esta tablita es que si miramos la diagonal principal, todo lo que está arriba de la diagonal principal se va a repetir abajo. Todo este bloque triangular se va a repetir aquí abajito, si hacemos una reflexión respecto a la diagonal principal. Esta es una de las propiedades bien simpáticas de esta tablita, ¿no? Módulo 7. Vamos a ir otra vez al proceso. Miren, a ver. No, perdón, no permite esto. ¿Qué pasa con respecto a la multiplicación? Bueno, también podemos multiplicar dos números módulo 7, ¿no? Una vez más, lo que vamos a hacer es multiplicar de manera usual y reemplazarlo luego por el resto, de dividirlo entre 7, ¿no? Por ejemplo, acá multiplicamos 3 por 6, me da como resultado 18, y a este 18, pues lo voy a dividir entre 7, me da como cociente 2, y como resto, perdón, aquí es más, ¿no? Como resto 4, ¿no? Permítanme corregir eso. Que sería más. Ahí está, ¿no? Y quedarme con el resto. Así que 3 por 6 es 4, ¿no? Ahora, en base a esto, también podemos construir la tablita de multiplicar, pero para números módulo 7. Entonces, fíjense, aquí está la tablita, ¿no? Igual. Obviamente, en este contexto también va a ser como ya sabíamos, ¿no? Cuando multiplicamos un número por 0, pues el resultado es 0. Lo mismo va a suceder aquí también, no tiene por qué cambiar. Todo es 0, ¿no? Pero si, por ejemplo, multiplicamos 2, es decir, si duplicamos todos estos numeritos, ¿no? Fíjate lo que sucede acá. 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Miren, esto es interesante y importante observar para lo que va a venir después, ¿no? Cuando tú duplicas cada uno de estos números, en especial los que son distintos de 0, ¿no? Es lo que me interesa. Lo que sucede es obtienes los mismos números, pero en un orden diferente. Lo mismo, si triplicas cada uno de estos, es decir, 3 por cada uno de esos, 3 por 1, 3 por 2, lo que haces es que te va a dar como respuesta los mismos números, pero en otro orden diferente. Esto es clave. En otras palabras, cuando tú tomas dos números módulo 7, es decir, numeritos de 0 a 6, el resultado te va a ser de nuevo otro número módulo 7. Esto es algo interesante y muy importante de observar, ¿no? Bueno, el resultado final de todo lo que estamos haciendo, pues son los números del 0 al 6 y las dos tablitas que hemos visto, ¿no? Y toda esta situación se conoce como números o enteros módulo 7. ¿Sí? Ahora, el hecho de haber pues escogido el número 7 como módulo no tiene ninguna importancia, ¿no? Igual hubiera sido válido cualquier otro número. Si hubiéramos comenzado, digamos, con las horas del reloj, nuestros números hubieran sido del 0 al 11, ¿no? O del 0 al 23, en un reloj de 24 horas, ¿no? En general, cualquier entero positivo puede servir como módulo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es imaginar una semana con ese número de días y proceder como antes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir formalizando un poco todo esto, ¿sí? Permítame pasar a la otra diapositiva, ¿no? Vamos a formalizar. Alguien dijo una vez, ¿no? No recuerdo quién, pero ahorita se me viene a la mente, dice, lo moral es a la persona como lo formal es al matemático, ¿no? Claro, no vamos a ser tan formales, pero tampoco llegaremos a ser tan inmorales, ¿no? Bueno, los matemáticos han formalizado todos los calculitos que hemos hecho hace rato, ¿no? Este tipo de cálculos se formaliza, pero la idea, ¿no? De formalizar de manera precisa fue fue hecha por Gauss en su monumental obra Disquisiciones aritméticas. Aquí está el librito, ¿no? Una página del libro, ¿no? Este libro fue escrito cuando Gauss tenía 24 años, ¿sí? Lo publicó cuando tenía 24, pero fue escrito cuando tenía 20 años, ¿no? Este librito
Disquisiciones aritméticas, es considerado el segundo gran libro de teoría de números, ¿no? ¿Por qué el segundo, no? El primero, ¿quién es el primero? Entonces, el primer libro de teoría de números pues viene a ser la aritmética de Diofanto, que fue escrito 250 años después de Cristo, ¿no? Hablemos un poquito sobre Gauss, porque es muy importante un poco ver quién ha hecho todas estas ideas, ¿no? Carl Friedrich Gauss, voy a pasarme ahí, ¿no? Fue pues un matemático alemán, ¿no? Es uno de los casos más extraordinarios de precocidad en la historia de las ciencias, ¿no? Hasta tal punto que se le ha llamado el príncipe de los matemáticos, ¿no? Gauss fue un muy precoz, ¿no? Pues antes de cumplir 3 añitos ya corregía las cuentas de su papá, ¿no? Sin que nadie le enseñara aritmética, ¿no? Gauss, bueno, vino de una familia muy humilde, muy pobre, pero dada su genialidad, fue apadrinado por un duque de la región, ¿no? El duque de Brunswick, si mal no recuerdo, ¿no? Para que pues pudiera estudiar matemáticas y ciencias, ¿no? Bueno, sus contribuciones a la matemática, la física matemática y otras ramas aplicadas de las ciencias, como por ejemplo la astronomía, fueron de una importancia extraordinaria, ¿no? Monumental. Una curiosidad es que él nunca publicó un trabajo hasta asegurarse de que estaba perfectamente elaborado, ¿no? Por lo cual no había forma alguna de saber cómo obtenía sus resultados, ¿no? Él decía, cuando se finaliza un edificio, no deben quedar pues visibles los andamios, eso mencionaba él, ¿no? Pero continuando con su metáfora, Gauss no solo retiró los andamios, sino que destruyó pues sus planos, ¿no? Al respecto de esto, el gran algebrista del siglo XIX, Abel, dijo una vez, ¿no? Gauss es como el zorro que borra con la cola sus huellas que deja en la arena. Otra anécdota de Gauss es que en su diario señaló que hizo un descubrimiento maravilloso, ¿sí? Uh, en matemáticas y solo de pasada mencionó también que había nacido su hijo, ¿no? Dando claras señales de cuáles eran pues sus, sus prioridades, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de Gauss. Aquí podemos ver una caricatura de Gauss. Esto está también lo extraje del librito El rostro humano de las matemáticas, muy bonito, recomendable. Aquí hay un monumento, una estatua conmemorativa a Gauss. Realmente de hecho es una plaza entera dedicada a Gauss, y el contorno de la placita es pues algo interesante porque es una curva que Gauss ideó, como lo que se conoce como la campana, ¿no? La famosa campana de Gauss. Aquí hay un doodle de Gauss. Este doodle fue emitido por el motor de búsqueda Google en el 2018, ¿no? Para conmemorar el nacimiento de Gauss. Aquí tenemos otro billete, ¿no? En conmemoración al príncipe de los matemáticos, ¿no? Bueno, vamos a, perdón, volveremos al tema, ¿no? Creo que hablar de Gauss es hablar de muchas cosas, ¿no? Gauss en este libro de disquisiciones aritméticas comenzó con la siguiente definición de lo que estamos tratando de formalizar, ¿no? Dice ahí, si un número A divide la diferencia de los números B y C, se dice que B y C son congruentes relativamente a A. Al número A se le llama módulo, ¿no? Ahora, la palabrita o el término módulo viene de una palabra latina que significa medida pequeña, ¿no? Bueno, algunas puntualizaciones respecto a lo que señaló Gauss, pues por número Gauss se entiende pues número entero, ¿no? Y el término congruente, sí, no es lo mismo que para triángulos, ¿no? Pero las ideas subyacentes tienen, digamos, bastante en común. En ambos casos se desprecian las diferencias, ¿no? Una versión más actualizada debería ser esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Dos números X y Y son congruentes con el módulo M si su diferencia, ¿no? Es un múltiplo exacto de M.
¿no? Otra definición alternativa, ¿sí? Podría ser así. Miren, dos números son congruentes módulo m si dan el mismo resto al ser divididos entre m, ¿sí? Gauss pues simbolizó la congruencia mediante tres pequeñitos trazos paralelos, ¿no? Algo así como queriendo emular la igualdad. De hecho, tiene muchas propiedades de la igualdad, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, con esa notación. Aquí está, ¿no? A congruente con B, módulo M. A es igual a B. Esa es esta notación más actual, ¿no? A veces no le gusta mucho esto y utiliza igual, pero la igualdad es como que la que señalé con los días de la semana, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Por eso es importante colocar módulo, aunque otros también evitan la palabra mod, ¿no? Porque si está claro el módulo, entonces creo que sobrecargar mucho la notación, ¿no? Vamos con el pizarrón otra vez, por favor, sobre este hecho. A ver, vamos a ver, ¿no? Un ejemplo con respecto a las dos definiciones que acabo de dar aquí, ¿no? Esta y esta de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá. A ver, permítanme. Esta. Miren, 52 es congruente con 17 módulo 7. ¿Por qué? Bueno, vayamos a la definición. Lo que tenemos que hacer es dividir 17 entre 7. Me da un cociente 2 y un resto 3. Genial. Ahora, lo que voy a hacer otra vez, dividir 52 entre 7, ¿sí? Entre 7 me da un cociente 7 y un resto 3. Y fíjate que coinciden. Los restos coinciden. Eso significa que este número va a ser congruente con este otro, ¿no? Por eso digo, 52 es congruente con 17. Esa es una forma, apegándonos a una definición, ¿no es cierto? Respecto a la otra, lo que tenemos que decir, bueno, 52 es congruente con 17, pues ver su diferencia. Si su diferencia es un múltiplo de 7, entonces estos dos numeritos van a ser congruentes. Y si hacemos la diferencia, me da 35 y es obviamente múltiplo de 7, ¿no? Eso es en cuanto a, digamos, ejemplificar un poquito la definición de Gauss, ¿no? Una de las cosas sobresalientes de las congruencias es que podemos sumar, podemos operar con las congruencias, es decir, podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, ¿no? Y fíjense acá, ¿no? Propiedades de las congruencias. Una es esta, ¿no? Como mencioné hace rato, que emula la igualdad, ¿no? Entonces, la igualdad es A es igual a A, eso es innegable, pero las congruencias también sucede lo mismo. A es congruente consigo mismo. En la igualdad, si A es igual a B, entonces B es igual a A, pues en las congruencias sucede también, ¿no? Si A es congruente con B, entonces B es congruente con A, ¿no? En la igualdad, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Pues en las congruencias lo propio, ¿no? Si A es congruente con B, B es congruente con C. Entonces los extremos van a ser congruentes, ¿no? Bueno, eso es con respecto a que la congruencia, ¿no? Es parecida a la igualdad, ¿no? De hecho, por eso Gauss usó ese simbolito de tres líneas paralelas, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Ya, acá está. Como señalé hace rato, ¿no? Podemos sumar congruencias, ¿no? Aquí tengo una congruencia, aquí tengo otra, y lo que vamos a hacer es, como las igualdades, sumar miembro a miembro, ¿no? Eso no va a cambiar, fíjate. Si A es congruente con B y C con D, entonces puedo sumar A más C y B más D. Y la congruencia no cambia. Análogamente con la resta y también con la multiplicación, ¿no? Entonces se emula mucho a la igualdad, ¿no? Ahora, cuando el módulo es un número primo, también podemos hacer una división, ¿no? Veamos esto, ¿no? Con respecto a la definición. Por ejemplo, ¿cuál sería el significado de 4 tercios módulo 7? O sea, ¿qué representaría 4 tercios en los días de la semana? Cuando digo módulo 7 me refiero a ¿qué representaría esto en los días de la semana? Bueno, le daremos un significado a esto. Entonces, 4 tercios que sea un número X, ¿no? Donde ese X va a variar entre 1 y 6, ¿no? Pero este X no es cualquier cosa. Este X va a tener que cumplir esta propiedad. 3 por X va a ser congruente con 4 módulo 7.
Esto parece un poco complejo, ¿no? Pero no es tanto, porque cuando tenemos un cociente de este tipo, 4 tercios igual a x, lo que hacemos es que 4 es igual a 3 por x, solo que en este contexto aplico la congruencia, ¿de acuerdo? Así que, repito, 4 tercios vendría a ser un número que multiplicado por 3 sea congruente con 4 módulo 7. Esa es la interpretación que yo le doy, que le damos a las fracciones, ¿verdad? En este caso, 4 tercios vendría a ser, ¿o qué día de la semana sería? Sería el 6, ¿no? Sería el sábado. ¿Sí? 4 tercios es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3 va a ser congruente con 4 módulo 7. O de otra forma, 3 por 6 es igual a 4 en los días de la semana. ¿Está bien? En general, tenemos esto. Si P y Q son dos numeritos entre 1 y 6, ¿qué entendemos por la fracción P sobre Q? Bueno, va a ser un número Y, ¿no? Entre esos días, donde Q por Y va a ser congruente con P módulo 7. ¿De acuerdo? Esa es la significación que yo le doy a las fracciones. ¿De acuerdo? Ahora, una consecuencia de este hecho de poder dar sentido a las fracciones, de poder dar sentido a la división, ¿sí? Es que podemos simplificar. Esto es clave también. Puedo simplificar, ¿no? En los números puedo simplificar siempre y cuando sea distinto de cero. En las congruencias puedo simplificar siempre y cuando, fíjense, A no sea congruente con el módulo. Es decir, A sea diferente, ¿no? No sea congruente con cero módulo P, ¿no? Esto significa que A no es múltiplo de P. Cuando el A no es múltiplo de P, entonces yo puedo simplificar. ¿De acuerdo? Es decir, al decir que A no es congruente con cero módulo P, lo que estamos señalando es que A no es divisible por P. A no es múltiplo de P. P no es un factor de A. ¿De acuerdo? Eso es una forma de decir. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esa situación y yo tengo esa congruencia, fíjate, A por B congruente con A por C, módulo un primo, ¿no? Porque el P es primo acá. Entonces, yo podría simplificar y quedarme con esto. B congruente con C, módulo P. ¿También? Muy bien. ¿Qué más? Veremos una aplicación respecto a este hecho. ¿Sí? Vamos a ver una aplicación. Permítame volver a las diapositivas. Aquí estamos, ¿no? No, aquí está, ¿no? Existe pues, una aplicación muy interesante respecto a los números de Fermat, ¿no? En 1640 Fermat aseguró que todos los números de esta forma, miren, 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1, todos son primos, ¿no? Aunque él reconoció que no lo podía demostrar, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos de estos numeritos, miren. Cuando n, recuerden la estructura de estos numeritos, ¿no? 2 elevado a la 2 y este 2 elevado a la n, ¿de acuerdo? Fermat señaló que todos estos numeritos son primos. Veamos haciendo variar el n, ¿de acuerdo? El n es lo que vamos a hacer variar. Entonces, en ese sentido, formamos esta tablita, ¿no? Con n igual a 0 tenemos el primo 3. Con n igual a 1 obtengo el primo 5. Con n igual a 2 obtengo el primo 17. Con n3 obtengo el primo 257. Con n igual a 4 obtengo el primo 65.537. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente número primo de Fermat es tan grande que es difícil pues de factorizar. Fermat, al observar que los primeros números de esta forma son primos, pues él conjeturó que toditos eran primos, que toditos, ¿no? Esta conjetura la escribió varias veces en cartas a Pascal y a otros científicos de su época, ¿no? Y en agosto de 1640 escribió lo siguiente, ¿no? No tengo, dice, voy a leer, no tengo una demostración exacta, pero he excluido una cantidad tan grande de divisores por demostraciones infalibles que tengo grandes indicios que me hacen pensar que no tendré que desdecirme. ¿De acuerdo? Eso es lo que escribió Fermat. Estaba tan seguro de esto que, bueno, a veces los mejores cometen errores, ¿no? Fermat era uno de los grandes matemáticos, ¿no? Un siglo más tarde, en el año 1732, el gran matemático, ¿no? Leonhard Euler, demostró que el siguiente número de Fermat pues tenía un divisor, ¿no? Y por tanto no era primo, ¿no? Y aquí está ese contraejemplo de Euler.
cuando n es igual a 5, n a la 32 más 1 no es prima. ¿Por qué? Porque 641 es un factor, ¿no? Euler llegó a este resultado mediante cálculos explícitos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a apoyar nosotros a lo que hizo Euler, ¿no? Es decir, una vez conocida la respuesta, pues va a existir un camino alternativo, un camino más sencillo para probar que esto realmente no es un primo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿no? Fíjense, a ver, permítanme, ahí está. Antes de entrar en los detalles, vamos a ver algunas situaciones. Por ejemplo, 641 no es primo, ¿sí? No es un primo, perdón, es primo, es un número primo. Otra situación que podemos observar es que 641 es suma de 2 cuartas potencias, 2 a la cuarta más 5 a la cuarta. La otra cosita, 641 es 1 más 5 por 2 a la 7. ¿Sí? Y aquí vamos a usar la aritmética, pero en módulo 641. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Si el módulo cambia y no es 7, entonces solo tenemos que imaginar una semana ahora con 641 días. Medio raro, pero funciona. Va a funcionar igual. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer los cálculos para probar esto, ¿no? Entonces, fíjate, empezamos con esto. 5 por 2 a la 7 más 1 es 641, ¿no? ¿Por qué? Porque eso estamos asumiendo aquí. ¿Ya? Uno puede verificar estos cálculos que estoy haciendo, no hay ningún problema, pero para ahorrarnos el espacio, ¿no? Aquí está. Ahora lo vamos a llevar eso a un lenguaje de congruencias. Miren, recuerden que el objetivo es probar lo que hizo Euler, ¿no? Pero de forma más sencillita. Entonces, aquí hay más y otra forma de, recuerden que la definición de congruencia es la diferencia, ¿no? ¿Cómo obtengo la diferencia? Haciendo ese truquillo ya conocido. En vez de más, coloco menos por medio, ¿no? Y así que ya tendría la diferencia de este número con este. Y es un múltiplo de 641. De hecho, es igual a 641, pero obviamente 641 es pues un múltiplo de 641, ¿no? Entonces, esto llamando lenguaje de congruencias, tendremos que 5 por 2 a la 7 va a ser congruente con menos 1 módulo 641. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dividir. Como ya podemos dividir, recuerden, podemos dividir siempre cuando el módulo sea primo. Y como este es primo, pues lo que está multiplicando pasa a dividir. Esto ya tiene un contexto, un sentido. Ya le hemos dado sentido a nosotros, ¿no es cierto? Así que las fracciones están bien hechas, no hay ningún problema. ¿Sí? A esta congruencia voy a elevar al cuadrado. No, voy a multiplicar por 2, no elevar al cuadrado, voy a multiplicar por 2. Entonces aquí tendremos 2 a la 8, va a ser congruente con menos 2 quintos módulo 641. A continuación lo que voy a hacer es pues, elevar a la cuarta potencia, ambas. ¿Sí? Lo que voy a obtener es 2 a la 32, 2 a la 4, 5 a la 4. ¿Sí? Ahora a ver, hacemos esta situación. Mire, 2 a la 4, 5 a la 4, boom, voy a hacer el cálculo acá. Ahora voy a recurrir a la otra condición que hemos visto, ¿no? Esta, que 641 es suma de 2 cuartas potencias, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Y miren, aquí está. Como dice suma, lo pondré como resta, ¿no? Y de esta forma. 2 a la cuarta menos 5 a la cuarta, igual a 641. Ahora bien, la diferencia de este número y este otro es un múltiplo de 641. ¿Y eso qué significa? Pues que este caballero va a ser congruente con este otro, ¿no? Módulo 641. ¿Sí? Ahora, hacemos ese truquillo. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, aquí está. Esto tiene completamente sentido en la aritmética módulo 641, ¿no? Y le hemos dado el sentido. Hemos hablado sobre esto, ¿no? Entonces, ahora fíjense, 2 a la cuarta, 5 a la cuarta es congruente con menos 1. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente, dada la transitividad que tiene la congruencia, si es congruente con este caballero y este caballero con menos 1, pues este extremo va a ser congruente con este otro, ¿no? Aquí está. Módulo 641, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esta congruencia, perdón, permítanme aquí. Lo vamos a traducir al lenguaje de los números. Como dice que este número es congruente con menos 1, lo que significa es que la diferencia entre estos dos va a ser un múltiplo de 641. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pues aquí está. Este menos 1. Eso significa 2 a la 32 más 1. ¿Y qué significa? Que este número es un múltiplo de 641. Y con lo cual está hecha el contraejemplo de Euler, ¿no es cierto? Sin recurrir a divisiones explícitas, ¿de acuerdo? Bueno,
Eso es lo que quería mostrar, ¿no? Bueno, volveremos a las diapositivas, permítanme por favor. Y bueno, las congruencias se pueden utilizar para algo más que simples cálculos, ¿no? Cálculos numéricos, como lo que acabo de hacer, ¿no? Son también especialmente importantes en teoría de números, ¿no? Voy a ilustrar esto probando un resultado muy famoso y muy profundo dentro de la teoría de números, ¿no? Este teorema se llama el pequeñito teorema de Fermat, ¿sí? Y el enunciado más simple de esto es de esta forma, miren. Lo yo llamo la perlita, una perlita de la aritmética, ¿no? Realmente es un teorema muy profundo, muy bonito. Y lo bonito de esto, lo sobresaliente es que la demostración es muy sencillita, ¿ya? Muy sencilla, ¿no? Siendo un resultado tan profundo, pues que tenga una prueba tan sencilla, creo que realmente merece que cualquier persona pues conozca este hecho, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos, perdón, A es cualquier entero positivo y P es cualquier número primo. Entonces, A elevado a la P menos A va a ser divisible por P, ¿no? O sea, A elevado a la P menos A va a ser un múltiplo de P, o de otra forma, A elevado a la P menos A, no, perdón, P va a ser un factor de A a la P menos A, ¿sí? Veremos algunos ejemplos. Vamos a ejemplificar tomando el caso en que A sea 2 y P, voy a variar con los primos, ¿de acuerdo? P tiene que ser primo, ojo, ¿no? Y A es cualquier número positivo. Mire, aquí está. Tomando el caso en que A es 2, ¿no? 2 al cuadrado menos 2, eso me da 2. Fíjate, ahora voy a cambiar en vez del primo 2, colocar el primo 3. 2 al cubo menos 2 me va a dar 3 por 2. Ahora, cambio el primo 3 por el primo 5. 2 elevado a 5 menos 2 es 5 por 6. Ahora, en vez del primo 5, cambio el primo 7. 2 elevado a 7 menos 2 es 7 por 18. Terrible, ¿no es cierto? Entonces, eso es una ilustración de ese teoremita. Hay otra forma ligeramente distinta de enunciar el teoremita de Fermat, y es el siguiente, ¿no? Cuando digo teoremita no quiero menospreciar, simplemente es el nombre que se le da, ¿no? O el pequeño teorema de Fermat, se dice, ¿no? Pero sin ningún ánimo de menospreciar el resultado, porque es muy poderoso. Aquí hay otra situación, ¿no? Otra alternativa al teorema de Fermat. Dice, si el número primo P no es divisor de A, entonces lo es de A elevado a la P menos 1 menos 1, ¿no? Repito, si el número primo P no es un divisor de A, entonces P va a dividir a este. ¿Sí? Es lo que está señalando la alternativa al teoremita de Fermat, ¿no? Bueno, este pequeño teorema, pues es una de las observaciones más curiosas e inteligentes que hizo Fermat, ¿no? Con respecto a los números primos, ¿no? Su descubrimiento ha tenido muchas consecuencias en toda la teoría de números, ¿no? No, pero no solo también en los números, en las aplicaciones de la teoría de números, en la criptografía es muy importante este teorema, ¿no? Bueno, como habitual en Fermat, ¿no? El teorema lo anunció en una carta, ¿no? En una de esas cartas al matemático Bessy, el 18 de octubre, ¿no? De 1640. En esta carta, en esta misiva, tampoco incluyó pues la demostración por temer que fuera demasiado larga. Otra vez con el espacio es muy cortito, ¿no? Si recuerdan bien esa frase, ¿no? Fermat escribió lo siguiente, y voy a leer esto, lo que escribió Fermat. Dice, me parece que después de esto podría contarle los fundamentos sobre los cuales yo sostengo la demostración de todo que concierne a las progresiones. Concretamente, cada número primo divide infaliblemente a una de las potencias menos 1 de cualquier progresión. Y el exponente de esa potencia es un divisor del número primo dado menos 1. Después de que se haya encontrado la primera potencia, se satisfaga la condición. Todos aquellos exponentes son múltiplos de la primera, satisfacen la condición. No, repito aquí, creo que estamos leyendo mal. Después de que se haya encontrado la primera potencia que satisfaga la condición, todas aquellas cuyos exponentes son múltiplos de la primera, satisfacen la condición. ¿Sí? Esta es digamos, una cartita que escribió
enfatizando este hecho, ¿no? Lo curioso es que cuando Fermat enviaba las cartitas, ninguno de los destinatarios de las mismas cuestionaban a Fermat, ¿no? Jamás le pidieron pues una demostración. Fue Euler, otra vez, ¿no? 100 años después, quien dio pues la primera demostración de este resultado. De hecho, Euler redujo este resultado de Fermat como una consecuencia de un resultado más general, ¿no? Es decir, Euler generalizó este resultado, este teorema de Fermat, y a partir de esa generalización, pues, una consecuencia, un corolario, es decir, un regalito del teorema, pues, sale, ¿no? El pequeñito teorema de Fermat, ¿no? Lo que vamos a hacer es ahora probar precisamente este teoremita. Entonces vamos a irnos a la pizarrita otra vez y a ver, aquí está, teorema pequeño de Fermat, ¿no? Dice, ya en el lenguaje de congruencia, ¿no? Bueno, simplemente es una situación, un símbolo, ¿no? No hay que asustarse mucho acá, ¿ves? Pero la prueba es muy simpática y muy facilita de entender. Miren, si ya no es divisible por el primo P, entonces A elevado a la P menos 1 va a ser congruente con 1 módulo P. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño análisis antes de la prueba. Este análisis preliminar me va a permitir generalizar. Todo lo que vamos a hacer se va a generalizar, pero de forma bien, bien sencilla, sin ningún trauma psicológico aquí, ¿no? Todo va a fluir muy, muy, muy bonito. Mire, vamos a considerar primero los números distintos de 0, pero en módulo 7. ¿Quiénes son esos numeritos? Recuerden, siempre tengamos en cuenta cómo hemos iniciado la charla, los días de la semana. Siempre estamos enfocándonos a ese hecho, ¿no ven? Entonces los números distintos de 0 son el 1, pues el 2, el 3, 4, 5, 6. Los números distintos de 0, módulo 7. Ojo con eso, ¿no ven? Muy bien. Una cosa que podemos observar de estos numeritos es, primero, ninguno de ellos es múltiplo de 7. Perdón, sí, múltiplo de 7. Ninguno, ¿no ven? Segundo, ninguno de los dos, si tomo dos cualesquiera, van a ser congruentes, ¿no? Módulo 7. Por ejemplo, 3 y 4 no son congruentes módulo 7, porque su diferencia es menor que 7. No puede ser, ¿no? O sea, un múltiplo de 7 o es 7 o es más grande que 7. Recuerden, los múltiplos de 7 que sería 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, ¿no? Cuando digo 2 por 7, 3 por 7, 4 por 7, etc. La tabla del 7, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, cuando yo observo estos numeritos, ninguno van a ser congruentes, ¿no? 3 no va a ser congruente con el 6, ni el 2 con el 5, y así, etcétera, ¿no ve? Dado la diferencia que jamás va a llegar a ser un múltiplo de 7. Pues para que sean congruentes, pues la diferencia tendría que ser, ¿no? De acuerdo a la definición de Gauss. Ahora, fíjate, estos numeritos los voy a multiplicar, los voy a duplicar. Cada uno de ellos, recuerden eso, lo que mencioné en las tablitas, ¿no ven? Los voy a duplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. Y aquí hacemos el calculillo que ya sabemos. 2 por 1, 2, no hay problema. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Ah, pero 8 en módulo 7 vendría a ser 1. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo hacer el cálculo ahí. 2 por 5, 15. Ah, 2 por 5, 10, perdón. Pero en módulo 7, 3. 2 por 6, 12. En módulo 7, 5. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Noten que al duplicar esto, lo que mencionaba ya con la tablita, lo que hacemos es obtener los mismos numeritos, pero en un orden diferente. Aquí está en un orden ascendente bien simpático, 1, 2, 3, 4, pero aquí está en otro orden, pero son los mismos. 2, 4, 6, 1, 3. Eso es algo interesante de observar, ¿de acuerdo? Entonces ahora si yo multiplico todos estos, ¿no? Voy a obtener el mismo resultado que si yo multiplicara todos estos, ¿no es cierto? Me va a dar el mismo resultado, el mismo valor. Es como este número, el producto de estos es igual al producto de estos, pues bueno, ¿qué vamos a obtener? Que este producto va a ser congruente con este otro. ¿Lo ven? Se recuerdan que la congruencia es reflexiva, ¿no? A es igual a A, y en congruencias A es congruente con A mismo, ¿no ven? Ok. Ahora fíjate, en vez de 2, ¿no? Lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a cambiar por las parejitas de números que te dan el 2. En este caso 2 es 2 por 1. Muy bien. 4 ¿de dónde viene? Del producto de 2 por 2. 6
como el producto de 2 por 3, 1 viene el producto de 2 por 4, 3 viene el producto de 2 por 5 y así, ¿no? Ahora, contemos cuántos factores 2 hay en este producto. Bueno, 1, 2, 3, 4, sí, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? 6 factores. Entonces eso lo resumo diciendo 2 a la 6. Y adentro, ¿no? Multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, 5, 6. ¿no? Entonces, dada la transitividad de la congruencia, este numerito va a ser congruente con este otro. ¿Sí? Aquí está. Ahora, nos fijamos. Tengo el mismo número aquí y eso es congruente con 2 a la 6 por el mismo numerito acá. ¿Sí? Ahora, vemos. ¿Puedo simplificar? Sí, siempre y cuando este número no sea múltiplo de 7. Y no es múltiplo de 7, porque aquí no hay un factor, ¿no? Que tenga 7. No, no tiene. Y aquí también, fíjate, ¿no? No tiene. Pues porque es el mismo. Lo que me permite es simplificar. Voy a simplificar este señor con este otro. ¿Y qué voy a obtener? Aquí simplemente tendría el 1 y aquí tendría 2 a la 6. Y fíjate que hemos probado el teorema de Fermat en el caso en que A es 2 y el módulo es 7. ¿Sí? Pero la misma idea que hicimos acá, con números así concretos, se puede generalizar. Permítanme esto. Aquí está. Vamos a ir generalizando. Vamos a con la demostración. Vamos a asumir que P es un primo cualquiera. Y ya no es un múltiplo de P. A no es un múltiplo de P. Esto es clave. Eso significa que A no es congruente con 0 módulo P. Y a continuación, ven. Recuerden que cuando estamos en módulo P, lo que hacemos es considerar una semana que tenga P días. ¿De acuerdo? P días. Entonces, aquí vamos a enumerar los días. 1, 2, 3, P menos 1. ¿De acuerdo? Repito. Como hicimos en el caso de este, ¿no? En el caso del módulo 7, pues lo mismo sucede acá. Ninguno de estos, es decir, 1, 2, 3, va a ser congruente con 0 módulo P. Ninguno. ¿Por qué? Porque P jamás, ninguno de estos va a ser un múltiplo de P. Por eso mismo hay que, ¿no? Porque son menores que P, no pueden ser múltiplos de P, ¿no? De igual forma, cualquier parejita que tome de aquí, nunca van a ser congruentes módulo P, ¿no? Y eso podemos verlo aquí, ¿no? Si digamos tomo un número I, sí, aquí mejor, a ver, esto me pone mal esto, no sé, ya, acá, aquí tenemos el I y tomo un J. Si yo insisto en que sean congruentes, ¿no? A ver, módulo J, módulo P, perdón, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Pues la diferencia tendría que ser múltiplo de P. ¿No? Pero vemos que I menos J, pues no puede ser porque es menor que P. ¿No? Así que ningún par de numeritos de aquí, de esta sucesión, van a ser pues congruentes. ¿Ya? Voy a usar esta papelcita. A ver. Eso en primera instancia. Dos cositas. Primero, ninguno de ellos es congruente con 0 módulo P. Segundo, ningún par de elementos de acá van a ser congruentes módulo P. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar este número, que no es múltiplo de P, a cada uno de estos. Aquí está A por 1, A por 2, A por 3, A por P menos 1, ¿no? Lo que vemos es que estos números van a ser que los mismos números, que estos, pero en un orden diferente. En un orden diferente. Ahora, esa misma situación que hice para estos numeritos también lo puedo hacer para esto. ¿Por qué? En primera instancia, ninguno de estos numeritos, ninguno de estos números va a ser congruente con 0. Ninguno. Por ejemplo, por ejemplo, A por 2, si fuese congruente con 0. Módulo P, ¿qué diríamos, no? A por 2 es congruente con A por 0, módulo P, ¿no es cierto? Y lo que podemos simplificar y quedarnos con que 2 es congruente con 0, módulo P. Así que, bueno, obtendría un absurdo aquí, ¿no? No puede ser. Así que ninguno de estos
Igual, el mismo análisis se hace para el caso A por 3 o para el caso este, ¿no? No, ninguno de estos va a ser congruentes. Por otro lado, tampoco, ¿sí? Tampoco ningún par de estos van a ser congruentes. Es decir, por ejemplo, A por 2 que sea congruente con A por 3, digamos, módulo P. ¿Sí? Porque si fuesen congruentes, lo que hacemos es, dado que la A no es múltiplo de P, lo que hacemos es simplificar y quedarnos con que 2 es congruente con 3 módulo P, y como cual ya hemos visto que estos no pueden ser congruentes, ¿no? Ninguno de estos va a ser congruente módulo P, ¿no? Así que no puede darse ese caso. Permítanme pausar esto. Ya. Ahí está. Muy bien. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? Estos números son ni más ni menos los números del 1 al P-1, pero en un orden diferente. ¿De acuerdo? En un orden diferente. Si es así, el producto de todos estos, permítanme esto, voy a borrar. Ahí está. Entonces, voy a multiplicar todos estos. Y voy a multiplicar todos estos de acá. Y si hago el producto, me va a dar el mismo resultado, me va a dar la misma respuesta. Así que aquí me da un número, módulo P, está súper. Y aquí también me va a dar un número, módulo P, pero va a ser el mismo. Así que, ¿qué tenemos aquí? Este número va a ser congruente con esto, módulo P. De igual forma, ¿cuántos factores A tengo acá? Pues cuento. A, 1, 2, 3, etcétera, P-1. Tengo P-1 factores A, ¿no? Entonces lo que hacemos es llevarlo de forma como exponente. A, P a la menos 1, y adentro me quedaría 1, 2, 3, P-1, módulo P. Dada la transitividad de la congruencia, fíjate, este término va a ser congruente con este otro de acá, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Ahora hacemos el mismo análisis, ¿no? A elevado a la P menos 1 por todo este número es congruente con el mismo número, módulo P. Ahora observamos que este producto, esta productoria, pues no es múltiplo de P, porque aquí no aparece un factor P, ¿no es cierto? No aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos, simplificar y quedarnos con esto. A elevado a la P menos 1 va a ser congruente con 1 módulo P. Esencialmente, ¿no? Uno podría dar como tarea la prueba en general, porque recurre todo lo que hicimos en el caso particular, ¿no es cierto? Aquí se ve explícitamente. Y esto es una generalización también muy interesante. Así que, bueno, un profesor podría dar, digamos, la prueba en numeritos y dejar que el estudiante, pues, dé la generalización, salte un poquito más allá, ¿no? Que busque la generalización. Pero bueno, aquí está la prueba en general, y como se darán cuenta, es una prueba muy sencilla, muy bonita, ¿de acuerdo? Una aplicación de esto, miren, permítame, aquí está, muy sencilla, dice. La pregunta es, 7 a la 18 menos 1 es un número primo. Bueno, imagínense, 7 a la 18 menos 1 es este número inmenso, ¿de acuerdo? Gigantesco. ¿Será primo? Bueno, si recurrimos a la criba, a la tabla de Eratosthenes, etcétera, etcétera, algunos tests de primalidad, pues eso cuando acabaría, ¿no? De hecho, eso ya tendría que programar en la computadora. Pero gracias a Fermat, gracias al pequeñito teorema de Fermat, lo que podemos es decir que no. ¿Y por qué? Porque efectivamente, 7 a la 18 va a ser congruente con 1 módulo 19. O en otras palabras, 7 menos 1 va a ser divisible por 19. ¿De acuerdo? Listo. Con eso habríamos dado un ejemplito muy sencillito respecto al teorema de Fermat. Ahora voy a volver a las diapositivas. Permítame. Acá está. Quiero mencionar esto, ¿no? Para terminar ya la charla. Dice, miren, algo simpático. Dice, una dama virtuosa a los 80 pedía un jovencito de 60. Cuando él se desistía, ella insistía enfática. Si es pura matemática, en módulo 50 tengo 30, ¿no? Es un chascarrillo ahí, pero que ya, con lo que hemos visto, ya uno puede entender a qué se refiere con módulo 50, ¿no ve? Bueno, ahí terminaría nuestra charlita. Si hay preguntas o observaciones, pues me las hacen saber, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, si tuvieran alguna consulta respecto
a lo desarrollado por el licenciado Ronald Silva, es ahora el momento para hacerlas, ¿no? El licenciado va a absolver todas los cuestionantes que tuvieran. Ok, muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciado Silva, por la presentación, es bastante interesante. Y si usted tiene algo que comentar como las últimas palabras antes de terminar con la sesión, lo escuchamos. Sí, bueno, quería terminar, bueno, agradeciéndole más bien a los que están atentos. Muchísimas gracias a usted también por colaborar en esta situación así un poco compleja por el internet, después por otras cosas, ¿no? Ve, muchas gracias por su paciencia y también muchas gracias por la paciencia que han tenido ustedes al esperarme y al escuchar este charla muy, digamos, muy elemental porque va dirigido a los estudiantes de colegio, ¿no? Y mostrar que un resultado tan profundo dentro de la teoría de números tiene una demostración muy elemental, muy simpática, muy bonita, ¿no? Quiero terminar mi charlita con esta frase, si me permiten, para despedirme, Está ¿no? bien, licenciado. El libro es este, ¿no? Un libro muy romántico. De hecho, el título es Amor y Matemáticas. Y el autor es Edward Frankel, ¿no? Un matemático ruso. Y dice así ahí, voy a leer la frase, dice, hay un mundo secreto ahí afuera, un universo oculto paralelo de belleza y elegancia, intrincadamente conectado con el nuestro. Es el mundo de las matemáticas. Con esa frase, Frenkel, me despido. Muchísimas gracias por su atención y hasta alguna otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, licenciado, y gracias a todos los participantes por todo. Con esto concluimos esta sesión de hoy día, miércoles en la mañana, y les deseo tengan muy buena jornada con las otras sesiones y las otras ponencias. Yo también me despido a nombre de la universidad y de este 22º Congreso de Matemáticas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.